Saludos. Mirad, como este taller es muy práctico, es decir, que vas a tener que escribir desde el primer momento, lo que te voy a pedir es que hagas un proyecto final. Ese proyecto final consiste en un relato, en un cuento de 2 folios como máximo de extensión y te lo voy a explicar en este vídeo. Este proyecto final será la última tarea que hagas para el taller de escritura, ¿vale? Pero te la pongo al principio para que vayas pensando y que cada vez que tú hagas un ejercicio, una tarea, un cuento de los que te voy a ir pidiendo para practicar lo que vayamos aprendiendo, pues que tú tengas en mente que al final tendrás que utilizar todo lo que has aprendido para hacer ese cuento final. No te preocupes porque va a ser muy sencillo, ¿vale? No te voy a pedir que hagas un premio Nobel de literatura ni nada que se le parezca. Mira, es muy fácil. Puede ser que ya tengas en tu cabeza una idea sobre la que quieras contar un cuento o escribir, eso sería la mejor opción, ¿sabes? Pues porque ya como tú tienes la idea, con lo que vayas aprendiendo irás tomando anotaciones, irás haciendo como una especie de guión, como una chuletita, donde tú vas a ir pues preparando lo que va a ser tu cuento final. Imagínate que no sabes de qué vas a escribir. Bueno, pues vamos a ver en este curso algunas formas de imaginarnos un cuento, de generar ideas, de conseguir esas ideas, esa inspiración para crear el cuento. También podrás utilizar esas técnicas, esos trucos para crear una idea y que poco a poco le vayas dando forma y se convierta en un cuento. Bueno, habrá algunos de vosotros que lo que prefiráis sea no pensar en nada, ir haciendo los ejercicios, ir estudiando las lecciones y luego al final, bueno, pues ya os pondréis a pensar sobre qué queréis hacer ese proyecto final. Vale, pues también se puede hacer. Además, así a lo mejor si necesitáis ayuda o lo que sea, me podéis preguntar y yo os lo diré. De todas formas, ya te digo que no va a ser tan complicado. Lo único que tendrás que hacer será decidir qué personajes vas a utilizar en tu cuento. 1, 2, 3, pero no muchos. Tienen que ser poquitos porque si no es muy complicado. Después tendrás que decidir cómo son esos personajes, cómo se comportan. Veremos cómo se hace eso, ¿vale? En este taller. También tienes que pensar ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es el conflicto? Pues es un problema que le ocurre a tu personaje y eso hace que tenga que vivir aventuras o hacer algo para solucionar ese problema que le ha ocurrido. Si no hubiese ningún problema, no tendríamos un cuento, no tendríamos una historia, pues porque no pasa nada. Y si no pasa nada es un aburrimiento. Algo tiene que pasar. Después, el personaje, claro, como le ha ocurrido un problema, quiere solucionar ese problema, tiene que querer solucionarlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ahí depende de tu imaginación. Tienes que pensar un plan para que el héroe, el protagonista, resuelva ese problema. Y durante lo que tengas que escribir, que ese proyecto final van a ser dos folios, es decir, sí, de 4 caras de folio son 2 folios, vale, pues eso, en esas 4 caras de folio, pues tú tienes que hacer que tu héroe empiece a resolver el problema, pero de repente le sale mal y luego consigue avanzar un poquito, luego le vuelve a salir mal, luego avanza otro poquito, hasta que al final ese problema tiene que quedar resuelto, ¿vale? Y en tu caso, que eres de los más jóvenes de este curso, te voy a pedir que al final del cuento dejes ver que el personaje ha aprendido algo con esa aventura que le ha pasado. Me gustaría que al final, pues, después de todo lo que le ha pasado y demás, pues que haga una pequeña reflexión y que se vea que tu personaje ha cambiado un poquito, ha mejorado un poquito, ha evolucionado y ha aprendido alguna cosa. Para que veas que es muy sencillo, te voy a mostrar un cuento que se inventó un niño de tercero de primaria, con 9 años, de uno de los coles en los que he estado trabajando, ¿vale? Entonces, es un cuento muy sencillito, muy cortito, y que después, bueno, pues con un programa que hay en internet y demás,
le puse unos gráficos y entonces ha quedado muy chulo porque parece un cuento de verdad, pero el texto es todo de Jorge García, ¿vale? Del chico este que te digo que en el momento de escribirlo tenía 9 años. Él no sabía de qué quería escribir, pero utilizamos unas de estas técnicas que esta no se ve en este taller, pero bueno, en el otro curso que tenemos más ampliado, por si luego quieres continuar tu formación y tus padres te apuntan, pues tenemos una técnica o hablamos de una técnica que se llama el binomio fantástico. Y en esa técnica se trata de coger dos palabras muy diferentes y entonces con esas dos palabras intentar hacer un cuento. En este caso, las dos palabras fueron dragón y chocolate. Y entonces Jorge, con esas dos palabras, empezó a pensar, a ver, ¿qué hago yo con dragón y chocolate? Y entonces se inventó este cuento, ¿de acuerdo? Te lo voy a poner para que lo veas, pero bueno, mira, yo antes de nada, aunque sea destriparte un poquito la historia, pero se trata de que aprendas, ¿vale? Aquí no estamos simplemente para disfrutar con el cuento, también estamos para aprender. Fíjate que los personajes que aparecen son solamente dos. El héroe, que es el dragón, y el villano o el malo, entre comillas, que es este chico que aparece aquí, ¿vale? Que es el dueño del chocolate, este chico que aparece aquí, ¿vale? Y el conflicto principal es que el dragón quiere chocolate, porque descubre el chocolate, ve que le gusta mucho y quiere conseguirlo. Y entonces se da cuenta de que todo el chocolate está en la casa de Timmy, de este chico de aquí. Y quiere conseguir el chocolate, pero Timmy no se lo quiere dar, ¿vale? Y ese es el problema, ese es el conflicto. Y entonces te darás cuenta que el dragón traza un plan para intentar conseguir el chocolate. Ese plan no le sale bien, pero aprende con eso que le ha ocurrido y lo resuelve y consigue su chocolate. También hay que decir que, bueno, que este vídeo, pues, o sea, este cuento se podría pensar si el dragón, que es nuestro protagonista, ha actuado bien o ha actuado mal, porque no deja de está robando el chocolate a Timmy. Es verdad que Timmy no quiere compartirlo con él y se ha portado muy mal con el dragón, pero es cierto también que el dragón ha hecho algo que está muy mal, que ha sido robar el chocolate. Bueno, pues todas estas cosas tienes que tenerlas en cuenta en tu cuento, ¿vale? Te pongo el cuento para que lo veas. Lee esto, por favor, porque es importante también para que reflexiones un poquito sobre la historia que acabas de ver. Bueno, para que veas que es sencillo y tú puedes hacerlo más completo, menos completo, pero bueno, ya has visto que por lo menos ha quedado algo muy bonito y muy bien hilado.